La historia del arca de Noé capítulo 1, un mundo de oscuridad En los albores de la civilización, cuando el hombre aún caminaba cerca de los misterios de la creación, la tierra se llenó de maldad. Los hombres se habían apartado de los caminos de Dios, buscando solo sus propios deseos y entregándose al caos. Las ciudades florecían con el comercio, el ruido y la guerra, mientras los corazones de los hombres se endurecían con el odio y la avaricia. Los valles resonaban con el grito de la injusticia, y los cielos se oscurecían con las nubes del juicio inminente. Dios, quien había creado a la humanidad con tanto amor, observó cómo la corrupción había crecido en los corazones de los hombres. Se arrepintió de haber creado a la humanidad, pues solo encontró violencia y destrucción en cada rincón de la tierra. Entonces, en su infinita justicia y tristeza, decidió que barrería con la maldad de la tierra. Pero en medio de ese mundo en decadencia, había un hombre que caminaba en la rectitud, Noé. Noé era un hombre justo, intachable entre sus contemporáneos. Había vivido su vida siguiendo los mandamientos de Dios y criando a su familia en la senda del bien. Su corazón permanecía puro en medio de la oscuridad, y su fe en Dios nunca titubeó, a pesar del mundo corrupto que lo rodeaba. Una noche, mientras Noé oraba bajo las estrellas, Dios le habló. Su voz, como el trueno que retumba en las montañas, llenó el aire. Noé, dijo Dios, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí, los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. La cubrirás por dentro y por fuera con brea, y la harás de acuerdo con el diseño que te daré. Capítulo 2, la construcción del arca Noé, con temor reverente, escuchó cada palabra que Dios le dijo. Sabía que el trabajo que se le había encomendado era monumental, pero no cuestionó la orden divina. Al día siguiente, reunió a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y les explicó la tarea que tenían ante sí. La noticia de la construcción del arca no tardó en correr por las tierras vecinas. Los habitantes de la ciudad cercana observaban a Noé con escepticismo y burla. Un barco en tierra seca. Se reían. Noé ha perdido la cabeza. Pero Noé no se dejó llevar por la mofa ni por la duda. Cada golpe de martillo, cada tabla colocada en el arca, era un acto de obediencia y fe. Durante años, Noé y su familia trabajaron sin descanso. El arca, de dimensiones colosales, se alzaba imponente entre los campos. Tenía 3 niveles y múltiples compartimientos, tal como Dios había instruido. Las manos de Noé, que al principio temblaban con la responsabilidad, se fortalecieron con la convicción de que el juicio estaba cerca. Este es solo el comienzo de la historia. Si lo deseas, puedo continuarla en otros episodios para completar el relato extenso que buscas. Además, podrías ampliar cada sección agregando detalles sobre los personajes, los eventos que suceden durante la construcción, las emociones y pensamientos de Noé y su familia, y la descripción de los animales y la gran inundación. Capítulo 3, la advertencia final Con el arca casi terminada, Noé se sentó a la entrada de su hogar una noche, contemplando el horizonte. Su mente estaba llena de pensamientos sobre lo que vendría. Sabía que el juicio de Dios era inminente, pero también sentía una profunda tristeza por los hombres y mujeres que seguirían viviendo en el pecado, sin prestar atención a la advertencia. Noé, aún guiado por su corazón piadoso, decidió hacer un último intento por advertir a sus vecinos. Al amanecer del día siguiente, Noé caminó hasta el centro de la ciudad, donde la gente se congregaba para vender y comprar bienes. Subió a una roca alta y comenzó a hablarles. Escuchad, hombres y mujeres de esta tierra. El Señor, el Dios de nuestros antepasados, me ha hablado. Él ha visto la maldad que llena sus corazones, y ha decidido que el tiempo de su juicio ha llegado. Pronto, las aguas cubrirán la tierra y destruirán todo ser viviente. Pero aún queda tiempo para arrepentirse. Vengan, entren en el arca que el Señor me ha mandado construir. Allí encontrarán refugio, salvación y vida.
Los que estaban en el mercado lo escucharon en silencio por unos momentos. Pero rápidamente comenzaron las risas y burlas. ¿Inundación? No hemos visto ni una gota de lluvia en semanas, gritó un hombre entre la multitud. Otro añadió: Noé, te has vuelto loco con esa enorme barca. ¿Qué clase de desastre crees que vendrá? Las carcajadas resonaban mientras Noé miraba a los rostros de sus compatriotas, sabiendo que no había manera de hacerles ver la verdad. Con el corazón pesado, regresó a casa para continuar con los últimos preparativos del arca. Aún así, nunca dejó de rogar por ellos en sus oraciones. Capítulo 4. El llamado de los animales ***. Poco tiempo después, ocurrió algo que hizo que el asombro llenara los corazones de todos, incluso de aquellos que se burlaban. En la distancia, comenzó a oírse el sonido de pisadas, zumbidos y rugidos. Las colinas se cubrieron de sombras, cuando comenzaron a aparecer animales de todas las especies. Parecían moverse como si estuvieran guiados por una fuerza invisible. Noé y su familia, que esperaban este momento, contemplaron cómo venían en parejas, macho y hembra, de cada especie. Desde los animales salvajes más fieros, como leones y lobos, hasta los más mansos, como ovejas y palomas. Todos llegaron pacíficamente hasta la entrada del arca. Las aves revoloteaban en círculos por encima, antes de descender suavemente hacia el interior. Incluso las criaturas más pequeñas, como las hormigas y los insectos, seguían su propio camino hacia los compartimentos que Noé y sus hijos habían preparado con esmero. Los habitantes de la ciudad, quienes habían presenciado la increíble escena, comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos se acercaron a Noé para preguntar qué significaba todo aquello. Pero su arrogancia y su incredulidad seguían siendo más fuertes que el temor que empezaba a crecer en su interior. Es un truco de Noé, decían algunos. Tal vez está atrayendo a los animales con alguna clase de magia o truco. Nada va a suceder. Pero Noé sabía lo que significaba este evento. Dios estaba cumpliendo su promesa. Con cada criatura que subía al arca, la familia de Noé se apresuraba a acomodarlas en sus respectivos compartimentos, asegurándose de que tuvieran espacio y alimento para los días que vendrían. Capítulo 5. El cierre del arca ***. Finalmente, cuando todos los animales estaban dentro, y solo quedaban Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de estos, una nube oscura comenzó a formarse en el horizonte. El viento cambió, trayendo consigo un aire denso y cargado de presagio. El cielo, que había estado despejado durante tantos días, comenzó a llenarse de nubes negras, pesadas, que se movían con rapidez. Noé escuchó la voz de Dios una vez más. Es tiempo de entrar en el arca. Cierra la puerta detrás de ti, porque el diluvio comenzará pronto. Noé, con un corazón pesado pero confiado en la voluntad divina, llamó a su familia para que entrara. Cuando todos estuvieron dentro, se volvió hacia la gigantesca puerta de la entrada y comenzó a cerrarla. Fue un momento solemne, uno que marcaba el fin de una era y el comienzo de otra. Pero antes de que pudiera terminar de cerrar la puerta, algo asombroso sucedió. Las manos invisibles de Dios tomaron el control, y la puerta se cerró sola con un estruendo. Noé supo entonces que ya no había vuelta atrás. Desde el interior del arca, escucharon el retumbar del trueno en la distancia. El cielo estaba cubierto de una oscuridad que no habían visto jamás. Y luego, en un instante, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer. Con esta continuación, hemos avanzado en la trama del arca de Noé, acercándonos a la llegada del diluvio. Esto te deja con más material para seguir expandiendo y detallando la narrativa, creando escenas más ricas sobre la interacción entre Noé y los animales, la construcción del arca, y las emociones que vivieron Noé y su familia mientras se preparaban para el juicio. Capítulo 6. El diluvio comienza ***. El golpeteo de las gotas sobre el techo de madera del arca se intensificó con una rapidez asombrosa. Lo que al principio fue un leve repiqueteo se transformó pronto en un torrente incesante, un rugido que llenaba el aire. Desde las ventanas superiores,
Noé y su familia observaron cómo la tierra que los rodeaba se transformaba ante sus ojos. Los ríos se desbordaban, y el agua comenzaba a engullir los campos y los caminos. La gente del exterior, que había ignorado las advertencias de Noé, ahora corría en todas direcciones, buscando refugio desesperadamente. Gritos de angustia rompían el aire, mientras las casas eran arrasadas por las corrientes crecientes. Pero era demasiado tarde. La lluvia caía con una furia implacable, y en cuestión de horas, la tierra estaba completamente cubierta por agua. El arca, anclada al suelo por su propio peso, comenzó a tambalearse ligeramente cuando las aguas la rodearon. Poco a poco, la enorme estructura de madera comenzó a flotar, levantada por las crecientes olas. Noé y su familia, aunque preparados para este momento, no pudieron evitar sentir temor al ver cómo su mundo desaparecía bajo el agua. Dentro del arca, los animales permanecían en silencio, como si también sintieran la solemnidad de aquel momento. El sonido de la lluvia y los truenos llenaba el espacio. Pero en el corazón de Noé había paz. Sabía que Dios los estaba guiando a través de la tormenta. Capítulo 7, 40 días y noches ***. El diluvio no cesó. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia continuó cayendo sin descanso. Desde el interior del arca, Noé y su familia trabajaban incansablemente para cuidar a los animales, asegurándose de que todos estuvieran alimentados y en buen estado. Los días se volvían monótonos, pero sabían que estaban en el lugar más seguro de la tierra. A veces, en los momentos de silencio, Noé se sentaba a solas, reflexionando sobre lo que estaba ocurriendo más allá de las paredes del arca. El mundo que había conocido se estaba desvaneciendo. Las montañas, los valles, las ciudades llenas de gente, todo estaba siendo cubierto por las aguas. Era difícil imaginar cómo sería la vida cuando todo esto terminara. Los días se fusionaban unos con otros, con el sonido constante de la lluvia y el movimiento del arca sobre las olas. La oscuridad de las nubes impedía ver el sol, y el interior del arca solo se iluminaba con pequeñas lámparas de aceite. A pesar de la tranquilidad en el interior, cada miembro de la familia llevaba en su corazón una mezcla de esperanza y tristeza. Habían sobrevivido, pero el precio era el fin de todo lo que conocían. Finalmente, al cumplirse los 40 días, el rugido de la tormenta comenzó a disminuir. Las lluvias, que habían sido incesantes, cesaron. El silencio que siguió fue casi abrumador. Solo el suave vaivén del arca sobre el agua rompía la quietud. Capítulo 8. Esperanza en el horizonte ***. Aunque las lluvias habían cesado, el mundo seguía sumergido bajo las aguas. Noé sabía que aún tendrían que esperar mucho tiempo antes de que la tierra se secara lo suficiente para poder salir del arca. Sin embargo, la primera señal de esperanza llegó cuando el arca se detuvo de manera abrupta. Sentados alrededor de la mesa, sintieron un golpe suave, como si hubieran tocado tierra. «Nos hemos detenido», exclamó Jafet, uno de los hijos de Noé. Toda la familia se apresuró a asomarse por las pequeñas ventanas del arca. A lo lejos, podían ver picos de montaña sobresaliendo del agua. Habían encallado en la cima del monte Ararat. Pero aunque el arca había encontrado un lugar donde descansar, sabían que aún no era momento de salir. La tierra todavía estaba inundada, y la única opción era esperar pacientemente a que las aguas descendieran. La familia de Noé pasó los siguientes días en oración y agradecimiento, confiando en que Dios pronto les daría una señal. Semanas después, Noé decidió enviar a una paloma fuera del arca. La soltó por la ventana y observó cómo la pequeña ave se elevaba en el cielo. Si encontraba tierra seca, sabrían que el momento de salir estaba cerca. Pero la paloma regresó al arca sin haber encontrado un lugar donde posarse. Pasaron otros 7 días antes de que Noé enviara a la paloma por segunda vez. Esta vez, cuando la paloma volvió, traía en su pico una hoja de olivo. Era la señal que tanto habían esperado. Las aguas finalmente estaban retrocediendo, y la tierra comenzaba a reaparecer. Capítulo 9. Un nuevo comienzo ***. Después de un largo periodo de espera, Dios habló nuevamente a Noé.
Sal del arca, tú y tu familia, y todos los seres vivientes que están contigo. Llena la tierra y multiplícate sobre ella. Con lágrimas de agradecimiento en los ojos, Noé reunió a su familia y comenzó a abrir las puertas del arca. Cuando salieron al exterior, el mundo que encontraron era completamente diferente al que conocían. La tierra estaba aún húmeda y el aire fresco, pero las aguas ya habían retrocedido. Era un paisaje desolado, sin rastros de la civilización que alguna vez existió. Aún así, había una promesa de un nuevo comienzo. Una tierra limpia donde podían empezar de nuevo bajo la guía de Dios. Los animales, guiados por un instinto antiguo, comenzaron a salir en parejas del arca, esparciéndose por la tierra para buscar nuevos hogares. Noé, con el corazón lleno de gratitud, erigió un altar a Dios y ofreció un sacrificio de agradecimiento por haberlos salvado del diluvio. Mientras el humo del altar subía al cielo, Dios hizo una promesa: nunca más destruiría la tierra con agua. En el cielo, apareció un arco iris, brillante y lleno de colores, como un símbolo del pacto entre Dios y la humanidad. Este es el signo de la alianza que hago entre mí y vosotros, dijo Dios. Siempre que veáis este arco en las nubes, recordaréis que he hecho un pacto eterno para no destruir nuevamente la tierra con un diluvio. Noé y su familia miraron el arco iris con esperanza. Sabían que, aunque el mundo que conocían había desaparecido, se les había dado una segunda oportunidad para comenzar de nuevo y vivir en armonía con la creación de Dios. Capítulo 10, la tierra renace ***. Con el paso del tiempo, la familia de Noé comenzó a repoblar la tierra. Las semillas que habían traído con ellos comenzaron a germinar. Y poco a poco, los campos volvieron a llenarse de vida. El viento susurraba a través de los nuevos árboles, y los ríos fluían tranquilos bajo el cielo despejado. La tierra, que había sido purificada por las aguas del diluvio, ahora florecía de nuevo bajo la promesa del arco iris. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte.